La semana pasada estábamos hablando de por qué debemos hacer un devocional diario, un tiempo con Dios, ¿verdad? Y es que es necesario orar a Dios. ¿Qué más? Leer la palabra de Dios y aplicar la verdad a mi vida. Entonces no debemos olvidar esto. Y hoy día hablaremos de esto que nos habla 2 de Timoteo 3:16, basado en lo que dice la palabra de Dios acerca de la Escritura, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es exhalada por Dios. Toda la palabra de Dios que tenemos aquí, el Antiguo y Nuevo Testamento, es Dios hablándonos. Yo no sé si alguno tiene alguna Biblia. Hay algunas Biblias que se han resaltado en rojo lo que Jesús habló, ¿no? Y como que pensábamos algunas veces nosotros que lo que Jesús habló es más inspirado que lo demás. Y lo que está en negro, eso es, pues, no es palabra de Dios. Pero la palabra de Dios mismo, hablando y explicando de ella, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Dios lo exhaló. Dios le dio la inspiración a los apóstoles, a los profetas, a los que escribieron la palabra de Dios, que esa era su palabra y que esa es la palabra de Dios. Y esta palabra nosotros tenemos que escucharla. Así que cuando vemos, por ejemplo, en las cartas de Pablo o en las cartas de Pedro o de Juan, no vemos el color rojo, lo vemos principalmente en los 4 evangelios, ¿no? Y entonces decimos: esto no es tan poderoso como lo que dijo Jesús. No, es inspirado por Dios. Y hoy día vamos a hablar acerca de esto, ¿ya? Desde el corazón de Dios. Y cuando vemos en la palabra de Dios algunas cosas que queremos aprender y necesitamos aprender, es muy importante entender que el tiempo con Dios que tenemos cada uno de nosotros, o que debemos tenerlo, es importante porque algunos de nosotros no queremos leer. ¿Se han dado cuenta que hay muchos que ponemos excusas? Miren qué excusas comunes la gente dice: ¿por qué no lee? ¿Qué excusas? A ver, hermano, ¿qué excusas? Primera excusa: no tengo tiempo para leer. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dicho eso? ¿Se han puesto a pensar eso? Hoy día no leí la palabra de Dios porque no tuve tiempo. Pero sí, tenemos tiempo. Realmente es una gran excusa, muy grande. Y todavía que no es tan valiosa, ¿no? Porque tienen tiempo para ver la televisión, tienen tiempo para ver sus redes sociales. Tenemos tiempo para muchas cosas. Tiempo para pasear, tiempo para salir a la calle y no cocinar en la casa, sino irse a comer a la calle. Tiempo para leer otras cosas. Tenemos tanto tiempo que a veces, si nos pusiéramos a poner nuestro horario y tomaríamos nota de lo que estamos haciendo, muchas veces hacemos otras cosas que no son tan importantes como leer la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que habemos, porque yo también me incluyo, habemos hermanos que nos pasamos buen tiempo compartiendo en Facebook o en Instagram o en TikTok. Algunos hacen sus videos. ¿Cuánto creen que demora hacer un video? No es que lo que dura, ¿no? 1 minuto, 30 segundos.
No, algunos tienen que prepararse, algunos se maquillan, hacen sus presentaciones, sus letritas, buscan música. Es bonito, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a leer la palabra de Dios? No tengo tiempo. ¿Saben? Lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan es que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y nosotros somos mentirosos. Primera cosa. Segundo, leer es aburrido. Qué difícil es entender la palabra de Dios. Es un poco aburrido, no puedo entenderlo, no puedo captar. ¿Por qué? Porque a veces leemos la palabra de Dios sin poner atención. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Así que no es aburrido. Realmente, si tu corazón está en relación con el Espíritu Santo, la palabra de Dios, como decía David, va a ser preciosa, va a ser agradable, va a alimentarnos y va a darnos sabiduría. Y miren lo que decía 2 Timoteo 3:16, es que toda esa escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para hacer buenas obras. Tercera excusa. Leer requiere demasiado esfuerzo, lo que hablaba un poco, ¿no? Ay, me tengo que esforzar porque, hermano, yo soy recién nuevo, tengo apenas 10 años de creyente. Tantos años y todavía te cuesta. A veces hablamos así, a veces pensamos así, y necesito esforzarme tanto. Está bien que los hermanos que van al seminario, está bien que el pastor, los hermanos líderes de los ministerios, ellos que lean. Nosotros, está bien los domingos, ¿no? Los domingos a las 11 la prédica suficiente. No, hermanos, no es que se necesita demasiado esfuerzo, sino se necesita, ¿no?, que el Señor obre en nosotros para escuchar su palabra. Si queremos nosotros perfeccionarnos, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, ¿ya? Cuarto, hay demasiadas cosas que leer, no sé qué elegir, no sé por dónde empezar. Pastor, le pregunta al pastor, ¿de dónde debo empezar a leer? Mire, he pasado ya 2 años y me cuesta tanto, ¿dónde voy a empezar? Tan grande es la Biblia. ¿Debo empezar de Génesis o debo empezar de Mateo? Aunque a mí me gusta Apocalipsis porque las cosas futuras son bonitas, no saber lo que va a pasar. Pero a veces ni siquiera hemos empezado con el libro más corto de la Biblia, con 3 de Juan. Tenemos que empezar, tenemos que leer, tenemos que escuchar la palabra de Dios, hermanos. Es importante. Por eso el devocional es parte de lo que debemos hacer. Leer la palabra de Dios es importante en un devocional. Algunas veces, algunos años nos hemos acostumbrado, decía la semana pasada, a comprarnos libros devocionales, a buscar en el internet los devocionales. Qué fácil es, ¿no? Agarramos entonces el librito, hoy día es 25, ¿verdad? Agarramos domingo 25 y todo preparadito, leemos rápidamente, en 1 minuto, ¡ay, acabé mi devocional! ¡Qué bonito! Es cierto, los hermanos que preparan los devocionales se esfuerzan para compartir lo que han aprendido. Pero a veces nosotros lo tomamos como cualquier lectura, ¿no? Y no meditamos, no profundizamos, y eso es necesario hacer. Así que, fíjense, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que viene de Dios, desde el corazón de Dios? ¿Ya? Y esta es la segunda parte. ¿Cómo comprender el mensaje de Dios?
debemos comprender el mensaje de Dios, porque este mensaje de Dios viene de Él. O sea, esta palabra que tenemos aquí en nuestras Biblias viene de Dios. No viene de cualquier hombre, no viene del más inteligente, no viene del más preparado, viene directamente de Dios. Así que, hermanos, fíjense, vamos a desarrollar un poco, comprendiendo el mensaje de Dios. 1. Josué 1, del 1 al 9. Ahí está Josué con el pueblo de Dios, y Josué está recibiendo el encargo de seguir dirigiendo y guiando al pueblo de Dios. Y en el primer capítulo del libro de Josué encontramos Josué 1, del 1 al 9. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios en Josué 1, del 1 al 9? Fíjense, dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que decía al inicio. 1, leer el pasaje con atención, atentamente. Leer el pasaje atentamente. La porción de la palabra de Dios que leemos con atención. No así, capaporreta, no, o sea, rápido, sin estar atento, sino atentamente. Leer el pasaje atentamente. Así que Josué estaba escuchando a Dios aquí atentamente, lo que Dios le estaba diciendo. Y nosotros también, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que escuchar atentamente. Así que tenemos que separar un tiempo adecuado para que podamos escuchar la palabra de Dios. No escuchando música, no con la televisión prendida, no cocinando, no porque se nos quema el arroz y estamos pensando más en el arroz que en la palabra de Dios. Tenemos que leer con mucha atención para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Josué 1:8, volvemos a leer esto para ver el segundo. ¿Qué es lo que hace Josué? Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y vamos a buscar también en Hechos 17:11. Busque por favor Hechos 17:11.
Bueno, vamos a leer desde el 10, Hechos 17, 10 y 11. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a leer acá. ¿Qué dice? Inmediatamente, Hechos 17, 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Fueron a Berea, ¿ya? Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Hechos 17, 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo somos? ¿Somos tesalonicenses o somos bereanos? Los de Tesalónica habían escuchado la palabra de Dios, pero no habían recibido con solicitud, no habían estudiado, no habían escudriñado la palabra de Dios. ¿Escuchaban, hermano? Bien. ¿Cómo será nuestra iglesia? ¿Como Tesalónica? ¿Cuánto por ciento será nuestra iglesia de Tesalónica? ¿Y cuánto habrá en nuestra iglesia de hermanos como los bereanos? ¿Qué hicieron? Dicen, eran nobles y recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El 2. Entonces, primero, investigar. O sea, escudriñar es investigar, profundizar e interpretar. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice la porción que leemos? Hermanos, es tan importante hacer esto porque algunas veces agarramos una porción de la palabra de Dios y la explicamos y la aplicamos sin entender lo que Dios realmente quiere decirnos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, y algunos ponen hasta en sus carros, espero que ninguno de ustedes atrás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Han visto eso? Y entonces los hermanos se sienten poderosos, ¿no? Nos sentimos, tenemos el poder de Dios. Y es verdad, el Señor sí nos da el poder para poder vencer el pecado, por ejemplo. Pero aplicamos mal ese versículo. ¿Por qué? Porque no escudriñamos, porque no profundizamos, porque no leemos el contexto, porque no vemos a quién estaba dirigido, porque no vemos quién lo estaba diciendo y para qué lo estaba diciendo. Filipenses 4:13, ¿no? Si ustedes leen el contexto solamente, vamos a entender de qué está hablando Pablo. No es que tengo poder para vencer cualquier cosa, no es que soy poderoso. Principalmente nosotros los flacos decimos, uy, está bueno, ¿no? Poderosos aunque flacos. No. Está hablándonos, si ustedes revisan todo el contexto y estudian y escudriñan un poco, nos está hablando que todo lo puede soportar en Cristo que le fortalece. Soportar pobreza, soportar abundancia. Vivir bien o vivir mal, en todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo. Así que cuando pases necesidad, puedes decir igual que Pablo: todo puedo soportar en Cristo que me fortalece. ¿Estás enfermo? Todo puedo soportar en Jesucristo que me fortalece. ¿Puedes ponerlo ahora en tu carro? Por supuesto. Ponlo. Pero entiende, ¿no? Entonces, hermanos, miren, y hay muchos ejemplos más que quizás nosotros nos habíamos equivocado. Durante muchos años, por ejemplo, hemos escuchado lo del carcelero de Filipos, que es muy bonito, ¿no? La historia. Estaba Pablo y Silas en la cárcel porque habían predicado y habían expulsado el demonio de una señorita, y sus dueños lo mandaron a la cárcel, a ellos, en Filipos. Entonces, pasó varias cosas, ¿no? Los castigaron y ellos estaban adentro en la cárcel, en cepos, con sufrimiento, y se pusieron a cantar himnos. Y estaban cantando, y a medianoche dice que hubo un gran terremoto y se abrió las puertas de la cárcel y todos podían salir.
Así que el carcelero, y fíjense, aquí podemos ver, el carcelero estaba en una responsabilidad que tenía frente al Imperio Romano, que si un carcelero dejaba escapar a uno nada más de los encarcelados, se merecía la muerte. Esa era la ley. Así que él va y ve y dice, se van a escapar todos, y agarra una espada y quiere matarse, ¿no? Mejor me mato antes que me maten los soldados. Y va corriendo y Pablo le dice, no, espérate, todos estamos aquí, nadie se escapó. El carcelero Filipos va y le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? No le dice, gracias, no le dice, ¿dónde están? Vamos a contarlos, ¿no? Había escuchado el mensaje, había escuchado lo que Pablo y Silas estaban haciendo, cantando himnos. Y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y nosotros a veces queremos aplicar eso para nosotros. ¿Qué dicen? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchos de nosotros nos volvemos ociosos y decimos, bueno, entonces yo ya recibí a Cristo, ya los demás también van a recibir a Cristo. Porque ahí está la promesa. ¿Es una promesa para nosotros? Es una promesa para el carcelero de Filipos. Ustedes ven más adelante y ¿saben qué pasa? El carcelero va, los cura, los lleva a su casa y llama a toda su familia, y en ese momento, cuando Pablo y Silas les predican el Evangelio del Señor, toda su familia acepta al Señor y se bautizan y reciben la promesa, tú y tu casa. Nosotros queremos aplicar eso para nosotros. Y entonces muchas veces Dios es mentiroso, porque algunos de nuestros familiares se mueren sin conocer al Señor. ¿Y a dónde se van? A la condenación. Es que esa promesa dio Dios para todos, universal, ¿eh? No. Tenemos que escudriñar, tenemos que investigar, tenemos que interpretar la palabra de Dios. Así como los bereanos. Si alguien viene y te dice, mira, estaba viendo en el mercado el otro día unas señoras que te dicen, te comparto acerca de la diosa, y te leen Génesis y te dicen, aquí dice que Dios hizo varón y mujer. Creó Dios varón y hembra, los creó, a su imagen los creó. Si es a la imagen de Dios, varón y hembra, entonces hay un Dios varón y hay una diosa mujer, ¿no es cierto? ¿Está bien? Error, ¿verdad? Porque en ninguna parte vamos a encontrar que Dios son dos dioses. Dios es único. Y si estudiamos la doctrina de Dios, la teología propiamente dicha, encontramos que Dios no es varón ni mujer, pero Él se presenta para nosotros como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero si no estamos preparados, no hemos escudriñado, no hemos estudiado, muchos caen. Dicen, ¿verdad? La Biblia dice así. Pero lo que usan son sus razonamientos, ¿no? Y luego te aplican por ahí, van a Apocalipsis y te dicen, es que dice que la esposa es la Nueva Jerusalén, pero la esposa es la diosa madre. Y si uno no está preparado, hermanos, lamentablemente muchos caen. Es triste ver cómo algunos que llegaron a la iglesia y escucharon la palabra de Dios están en estas sectas. La diosa madre, en los mormones, en los testigos. Si no investigamos e interpretamos la palabra de Dios, vamos a tener problemas. ¿Cómo interpretar? ¿Cómo analizar? Hermanos, por supuesto, algunos dicen, tendremos que ir al seminario a estudiar hermenéutica, exégesis. Bueno, les animo, el hermano Daniel y todo el equipo van a enseñar, ¿no? Están enseñando prolegómenos y continúan, es bueno. Pero nosotros, si es que no tenemos esa oportunidad y el tiempo, ¿qué debemos hacer? Miren, algunos consejos, ¿ya? Que son buenos.
que sea una Biblia de estudio, ¿ya? Una Biblia de estudio, pero no cualquier Biblia de estudio. Hay Biblias de estudio que contienen notas adicionales, referencias cruzadas, para que nos ayuden, ¿ya? Y tenemos algunas Biblias de estudio que nos pueden ayudar y que podemos encontrar también en la librería cristiana, etc. Hay una Biblia de estudio que es la Biblia de estudio de Spurgeon, hay una Biblia de estudio Thompson, hay una Biblia de estudio MacArthur, hay una Biblia de estudio del pastor Núñez, hay una Biblia de estudio de la Reforma del pastor Sproul, y hay algunas otras que nos pueden ayudar. No significa que ellas determinan lo que tenemos que aprender, nos ayudan, ¿ya? Porque no son palabras de Dios, son ayudas de hermanos que han estudiado, así como los bereanos, y como nosotros somos como los tesalonicenses, necesitamos de bereanos, ¿no?, para aprender algo. Así que podemos estudiar y leer en base a una Biblia de estudio. Hay otros libros también que nos ayudan. Algunos hermanos se ganaron la vez pasada, ¿no?, en el tiempo de fin de año, comentarios bíblicos. También son muy buenos. Hay comentarios bíblicos, libros por libros de la palabra de Dios. Así que hay algunos comentarios bíblicos que son buenos aliados para tener información más detallada del contexto también. O sea, en qué tiempo se daba, a quiénes les estaba hablando, cómo sucedía, cómo estaba la cultura en ese tiempo, qué sucedía y por qué les escribe también el autor. Es bueno aprender esto. Así que hay comentarios, diversos comentarios. Hay Matthew Henry, comentario exegético y explicativo de la Biblia, de Jamieson, de la Casa Bautista. Hay comentarios del pastor MacArthur, hay comentarios bíblicos de Guthrie, Gautier, fundamentales, ¿ya? No vayamos a buscar comentarios de los adventistas y luego salimos no comiendo carne, guardando los sábados, ¿no? Tenemos que preguntar. Así que hay hermanos preparados. Preguntamos al pastor, preguntamos a los diáconos, o preguntamos a los hermanos que han estudiado en un seminario. Vemos, ¿qué comentario podría comprar? Si es que tengo las posibilidades. Es bueno tener entonces donde podemos buscar información que nos ayude. Así que también vamos a necesitar atlas bíblicos, donde vamos a encontrar mapas. Por ejemplo, hablan, ¿no? Y subió a Jerusalén. Subió, ¿y por qué subió, no? ¿Qué cosa? ¿Era al norte o era más alto? Entonces en el atlas nos va a explicar que Jerusalén era una parte más alta y había lugares en Jerusalén es alto y Belén, por ejemplo, es más bajo, y hay lugares en la tierra de Israel que incluso está debajo del nivel del mar. Entonces, algo de geografía, ¿no? Fotografías también, tablas de líderes políticos, ¿no?, que van desarrollando de manera más ordenada para ver cómo los reyes iban pasando, ¿no? Por ejemplo, los reyes de Israel frente a los reyes de Judá, etc. Así que necesitamos un atlas bíblicos donde vamos a encontrar todo esto, exposición de periodos de la historia, etc. Hay atlas. Justo estaba viendo el atlas que se ganó mi hijo, conciso Holman, Atlas Bíblico Verbo Divino. Entonces, cómprense, busquen. No solamente decir, ya me compré mi Biblia, ¿no? Mi Biblia muy bonita. ¿Queremos aprender la palabra de Dios? Hermanos, necesitamos también comprar información adicional. ¿Qué más tenemos? Diccionarios bíblicos. Son necesarios para obtener más información de un tema en particular que se menciona en el pasaje. Así que hay diversos diccionarios también. Diccionario bíblico Certeza, diccionario bíblico ilustrado Plie, que podemos buscarlos y aprovecharlos. Si encontramos, algunos hacen su devocional, ¿no?, y ponen las palabras importantes. ¿Qué significa esa palabra? ¿De qué viene? ¿De qué palabra griega o de qué palabra hebrea viene? Tenemos que entender, porque algunas veces
La traducción no traduce correctamente porque nuestro idioma no es tan profundo como el hebreo, el griego, ¿no? Hay palabras que se repiten y podemos decir, y ahí han tergiversado, por ejemplo, ahora último, en las traducciones, nuevas traducciones, que el movimiento LGTBI han ido tergiversando, por ejemplo, la palabra amor. Dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, que David tenía un amigo. ¿Cómo se llamaba? ¿Y qué dice entre ellos? Que David amó a Jonatán. ¿Y saben qué han traducido ellos? Que era una relación homosexual entre David y Jonatán. Tergiversación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la palabra amor, que algunas veces nos han explicado seguramente, hay varios conceptos de amor. Amor, sí, amor eros, que es amor de pareja, pero hay el amor de Dios, que es ágape, hay el amor filial, filios, hay el amor de hermandad, ¿no? Diferentes tipos de amor. Hay el amor que tenemos unos a otros, cuando nos decimos hermano amado, ¿no? Oye, este hermano está medio raro, ¿no? No es que nos amamos como hermanos, ¿no? Porque el Señor nos ha puesto eso en el corazón. Entonces, fíjense, pero nuestro idioma es pobre en la palabra amor. Así que podemos tergiversar, y se tergiversa muchas veces. Entonces, por eso necesitamos un diccionario. Entender. Yo le recomiendo un libro que es un poquito más, ¿qué se puede decir? Más conciso y un poco más todo junto, que es la Concordancia Strong. ¿Ya? Anótelo. Concordancia Strong, cuesta casi como una Biblia. Y ahí vamos a encontrar incluso una concordancia de todas las palabras que hay en la Biblia. Si tú, por ejemplo, quieres amor, a ver, vamos a ver aquí. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 13 para dedicarle a mi novia? Dicen ahí los chicos, y se van a ir tristes porque ese amor no está hablando para tu novia. Es el amor de Dios en nuestros corazones y para nosotros, nuestros hermanos. ¿Ya? Pues vamos a buscar y ahí vamos a encontrar todos los versículos que nos hablan de ese amor. Y vamos a ir al original y vamos a encontrar que amor, que es el amor ágape, ¿no? De Dios. Entonces ya no le dediques eso a tu novia. Eso dedícale a los hermanos, dedícale a tu papá, a tu mamá, a tus vecinos, porque el Señor nos ama así. Hermanos, entonces, como les decía, la Concordancia Strong nos va a ayudar. Es fácil de buscar, hay un número y nos va a explicar la palabra, qué significa la palabra, tanto en griego como en hebreo o en arameo, si es que hay partes en arameo, y vamos a poder entender un poco exactamente qué es esa palabra. Porque a veces encontramos, ¿y aquí cómo es esto? ¿No? Cierta vez un pastor, yo era muy joven y le estaba preguntando cosas así como para hacerle caer. Y el pastor le dice, a ver, ¿tú qué me dices? Aquí en 1 Timoteo nos dice que la mujer se salvará engendrando hijos. A ver. Ahora, cuenta un pastor que fue a un pueblo en Europa, que los pastores habían predicado acerca de esto, y las hermanas entonces, dice, se dedicaban a tener hijos. 12, 15 hijos, querían salvarse las hermanas. Porque dice, te vas a salvar teniendo hijos. Los que tenían 1 o 2, ya, no iban a ser salvados. Cuando analizamos, hermanos, esta palabra, no nos está hablando de salvación del espíritu, no nos está hablando de la salvación eterna, nos está hablando de una salvación de lo que pasó con Eva. Eva pecó y se quedó con un castigo, con algo que le dijo Dios, que a partir de ahora tendrás dolores cuando tengas a tus hijos, ¿no? Y le quedó eso como
algo que ha quedado en la mujer. Luego también en el Nuevo Testamento, ¿no?, nos explica Pablo acerca de eso y nos dice que la mujer pecó primero y por eso tiene algo que le queda como una, se puede decir, como una maldición, ¿no? Y para salvarse de esa maldición, entonces Pablo les explica y les dice, se salvará de eso, de esa posición, teniendo hijos, porque más adelante no solamente teniendo hijos, ¿no?, sino guiándolos en la disciplina y amonestación del Señor y llevándolos en la palabra de Dios. Se salvará de esa posición. Así que las mujeres que tienen hijos y que guían a sus hijos al Señor son bendecidas y son salvadas de esa posición. ¿Se dan cuenta? Pero ¿dónde lo aprendimos? Después yo de muchos años recién revisando, buscando, pude entender. No es que en ese momento dije, ya no, así es la respuesta correcta. Hermanos, a veces nos podemos confundir. Así que vamos a continuar. Tercero, Salmo 119, versículos del 1 al 8 nada más, porque deberíamos leer todo el Salmo. ¿Pero qué dice? Vamos a leerlo ahí. Salmo 119 del 1 al 8, un poco rápido para poder avanzar. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardadas tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Qué debemos hacer? Entonces, es meditar, así, escuchar, buscar, meditar en su significado. ¿Qué significa? Lo que les explicaba, ¿no? Meditar en su significado. ¿Qué significa entonces meditar? Concentrarnos, concentrarse nuestros pensamientos en esto, reflexionar o considerar. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer, meditar. 4, Santiago 1:22, leíamos la semana pasada también acerca de esto y nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué debemos hacer? Considerar lo que uno debe hacer en respuesta. Considerar lo que uno debe hacer en respuesta a lo que Dios nos ha dicho. Debo considerar. Así que hay algunas preguntas para poder entender un poco más lo que voy a meditar en la palabra de Dios. Miren, hay algunas preguntas. Primero, ¿qué significa este pasaje para la audiencia original? ¿No? ¿Qué significaba para ellos? ¿Cómo lo estaba diciendo? ¿A quién lo estaba diciendo? ¿Quién lo escribió? Otra pregunta. Tenemos que estudiar quién lo escribió. ¿Qué apóstol? ¿Qué hermano? ¿Qué profeta? Quizás un rey. ¿A quién iba dirigido? ¿No? O sea, la audiencia. ¿Cuándo se escribió esto? ¿Qué estaba pasando cuando se escribió? ¿Por qué se escribió esto? ¿Había algún problema? ¿Alguna dificultad? Por supuesto. Cuando algo pasa, ¿no? ¿Qué tipo de literatura es esta? Hay diferencias de literatura en la Biblia, ¿no? Hay libros históricos, hay libros proféticos, hay libros poéticos, hay libros, ¿qué más? Cartas, epístolas. Entonces, ¿qué tipo es? La B, ¿qué dice este pasaje acerca de Dios? Tenemos que ver esto. ¿Qué dice este pasaje acerca de Dios? ¿Cómo Dios
me quiere hablar? ¿Qué paso concreto puedo dar para parecerme más a Cristo? O sea, usar esa porción en implicación para mí, ¿no? ¿Cómo puedo decir si la obra que Él quiere, puedo decir sí a la obra que Él quiere hacer en mí? O sea, ¿puedo decir sí a lo que Dios me está diciendo? Tengo que preguntarme. Otro dice, ¿cómo debo responder a lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra? ¿Cómo debo responderle a Dios respecto a lo que me está diciendo? Y sé la aplicación, como siempre. Espíritu Santo, ¿qué deseas de mí? ¿Quién inspiró a los hombres de Dios? El Espíritu Santo. Él es Dios. El Espíritu Santo es el que obra en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Así que le podemos decir, ¿qué es lo que deseas de mí? Realmente muchas veces decimos, Dios, ¿no? Dios, ¿qué deseas de mí? Y eso es lo que aplico. Eso es lo que desarrollo para mí. Así que hoy día, ¿qué me quiere decir el Señor? ¿Saben? La Escritura, inspirada por Dios, revela el corazón de Dios. Dios quiere hablarnos, amados. No es que hagamos las cosas por obligación. No hagamos por ganarnos un premio. No lo hagamos porque, bueno, ahora el pastor nos va a revisar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vergüenza voy a pasar? Pidamos al Señor que Él nos dé desde su corazón su palabra y qué es lo que quiere decirnos hoy día a nosotros. Muchas veces queremos encontrar cosas que nosotros queremos decirle a los demás. O sea, no sé si les ha pasado. Alguien te dice algo, algún hermano te pregunta algo o alguien te pone alguna situación y te quiere confrontar quizás con algún pecado que tienes y tú buscas la respuesta, ¿no? Acá está la respuesta. A veces nosotros como seres humanos queremos acomodar la palabra de Dios a lo que nosotros creemos. ¿Saben? Tiene que ser al revés, hermanos. Nosotros tenemos que acomodarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Así que les animo, hermanos. Leamos la palabra de Dios escuchando a Dios, no buscando. Mucho nos ha pasado varias veces para responder, para enfrentar a otros hermanos diciendo, mira, esto se aplica al hermano Joan. Qué bueno, ¿no? Yo soy perfecto, eso no se aplica. Y el pastor la vez pasada predicaba, ¿no? Que decía, hacen del pastor, qué cosa chaufa de pastor, ¿no? Porque queremos criticar a todos, queremos encontrarle un versículo para cada uno. Mira esa hermana, tal versículo le cae. Tenemos que buscar en la palabra de Dios qué es lo que quiere decirnos a nosotros, Dios, desde su corazón, para nuestro corazón. Que el Señor cambie nuestros corazones, hermanos. ¿Cuántas veces nos habrá sucedido eso? Y me ha sucedido a mí, que estábamos errados, equivocados. Tenemos que aprender a escuchar, a leer la palabra de Dios con atención, con profundidad, para interpretar y escuchar bien lo que dice el Señor, meditando el significado de su palabra, considerando lo que debo hacer. Por eso terminamos con lo siguiente. Aquí en la iglesia, gracia y paz. Le han puesto gracia y paz debo, ¿no? Igual como empezábamos. El tiempo devocional es tiempo para orar, para leer su palabra y aplicar su verdad a mi vida. ¿Por qué no lo ponemos a nuestra vida, a su vida? No, es a mi vida primero. Después aplicamos a los demás. Primero nosotros. Vamos a ponernos de pie para orar un momento, terminar esto. Oh Señor, amado Padre, muchas gracias por
tu palabra. Señor, ella nos ayuda a corregir nuestras vidas. Nos redarguye, Señor, para no andar en los caminos malos, sino caminar por tus caminos, Padre. Señor, si vieras nuestros corazones, encontrarías realmente, Padre, todo aquello que somos. Pero sabemos que usted, Señor, desde tu corazón quieres hacernos como a David, Padre, hombres y mujeres que seamos conforme a tu corazón. Ayúdanos a buscar en tu palabra lo que usted quiere decirnos a nosotros primero, a mí, Señor. Ayúdanos a buscar y entender, ayúdanos a ser sabios, Padre, escudriñando tu palabra, para poder realmente encaminar nuestras vidas por lo que debemos ser. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores. Escúchanos, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por todos mis hermanos que están presentes. Te doy gracias por cada uno de ellos y te ruego tus bendiciones para ellos, para cada uno, para que todos, Señor, leamos, escudriñemos tu palabra cada día. Te rogamos, te suplicamos, porque tuyo es el poder, el reino, por la eternidad. Amén.